bienvenida a esta gran fiesta literaria. Es para nosotros un placer y un inmenso honor estar en la bella ciudad de Orlando y más aún contar con la presencia. Este evento se ha dado por la fina presencia de nuestros patrocinantes BCDA, Aeronautical Solution, Empowerment Latino y a las delicateces de Tequeños, Empanadas y más del Teques. Y bueno, pues estamos muy contentos de estar aquí presentando esta gran obra literaria de Bernardo Jurado. La fragancia de la rebelión. La fragancia de la rebelión es un libro icónico por cuanto pues está basado en lo que ha sido la política venezolana en los últimos 15 años. La gran mayoría de los que estamos aquí, por una u otra razón, no entendíamos qué pasaba en el ámbito político. No que no entendíamos, no estábamos ubicados porque no estábamos interesados. En lo que a mí respecta en lo personal, yo soy médico y mi poca visión de política la tenía prácticamente escasa, por cuanto estaba ocupada trabajando con los pacientes, pero en la medida en que la situación de nuestro país se fue recrudeciendo, me vi en la necesidad, en la obligación y en el interés personal de aprender. Y este libro me ha paseado por una cantidad de escenarios que los he entendido, y los he entendido a través de una manera fácil, divertida, con ese fino humor que Bernardo Jurado tiene. Bernardo Jurado es un capitán de navío retirado de la Armada venezolana, que tiene en su haber 4 comandos de buques de guerra, ha realizado el curso de Estado Mayor Naval, perteneció y trabajó aquí en la Marina de este país. Además de eso, es poseedor de innumerables méritos, tiene en su haber también académico una profesión, otra ocupación sensacional y que la hace con muchísima pasión, como es la oratoria, 20 años más de oratoria. Ha dado cursos de posgrado en 7 universidades distintas, lo hacen acreedor de un montón de credenciales. Pero además de eso, Bernardo se reinventó en este país luego de su exilio, y eso lo hace aún más interesante, por cuanto cualquiera de nosotros pues nos ha costado un poco reinventarnos, sacarnos de nuestra cotidianidad y llegar a otro sitio, a otro lugar y comenzar de cero no es fácil. Sin embargo, Bernardo lo ha podido hacer y ha desempeñado muchísimos trabajos. En la actualidad es un afamado escritor, es el creador de la editorial Jurado Publishing con muchísimo éxito, tiene esta editorial más de 2 docenas de libros editados. Él como escritor propio tiene más o menos 10 libros también presentados con muchísimo éxito, siendo La fragancia de la rebelión uno de los libros más controversiales por cuanto se destaca en política. Además de eso, es un bloguero que tiene actualmente más de 500.000 seguidores, gracias a ellos, a la gran diáspora venezolana que nos encontramos por todas partes del mundo, y pues así nos mantenemos conectados con la situación política. Por cuanto a Bernardo ahora él también se destaca como analista político. Además de eso, Bernardo pues desarrolla otras actividades como lo son la escritura, que la hace con muchísima pasión. Bernardo también destaca por una inteligencia muy fina, muy genuina, que lo hace acreedor de varias cualidades. Como médico pues puede dar esta opinión muy profesional. Bernardo pues cataloga según los esquemas de evaluación de aptitud de coeficiente intelectual como una inteligencia de actitudes especiales. ¿Y esto por qué? Fíjense ustedes estas cualidades. Bernardo es zurdo. Se dice que las personas que son zurdas tienen un coeficiente intelectual un poquito más elevado, por cuanto el hemisferio dominante hace que entonces tome la divergencia de decisiones, ¿sí? Además de eso, es el hijo mayor de 5 hermanos. Se dice que la persona que es el hijo mayor, el primogénito, pues destaca por su inteligencia, por cuanto la atención de sus padres es distinta al resto de los hijos. El hijo mayor es el hijo que más demanda, y entonces eso lo hace acreedor también de una característica distinta. Le gustan los gatos mucho, y se dice que las personas que tienen una afición por los gatos, pues también es una persona que es selectiva, que es dominante, que cuando llega a un espacio pues lo domina, ¿sí? Es una persona que se caracteriza por su simpatía, donde quiera que llega, y aquí ya las muchachas de nuestro esposo ya se han dado cuenta de eso, que nada más llega y es la sensación, porque es porque tiene una simpatía propia de él. Y así pudiéramos estar toda la noche, pero no es la idea. Un libro como este y un personaje como él no puede estar menos acompañado que
por otra persona brillante y destacada como lo es Napoleón Bravo. Napoleón, bueno, ¿qué podemos decir de Napoleón? No deja, vamos a hablar de él. Napoleón, periodista venezolano con una carrera estupenda que no se queda atrás con sus credenciales, bien polémico en todas sus cosas profesionales. Destaca por haber hecho entrevistas con otras personalidades, con otras personas también polémicas, como lo fue con la entrevista famosísima con Marcos Pérez Jiménez, que entiendo es una entrevista que sirve de marca para los estudiantes de periodismo de pre y posgrado. También ha entrevistado a Fidel Castro, de manera que al señor Napoleón Bravo le gusta la candela, los malos. Sin embargo, bueno, hoy tenemos Como también entrevisté a Jorge Luis Borges, claro, ¿no? Claro que sí, además de eso tiene su parte cultural. Casualmente ayer nos comentaba. No decir farandulera porque dije Michale y Lorena. Bueno, pero hay que decir, no, sí también, pero me recordaste ayer cuando hablamos del que trabajaste en la revista Momento. Yo creo que todos aquí en algún momento de nuestra vida leyeron esa revista Momento, una revista bien polémica. Además de eso, pues tiene el Premio Nacional de Periodismo y también tuvo muchísima actividad cultural con el Festival de Teatro Nacional. Bueno, para no hacerlo tan largo, les voy a dejar. Suficiente, muchas gracias. Claro, bueno, pido a la audiencia un fuerte aplauso para Bernardo Jurado. Bueno, no sé qué voy a hacerlo aquí porque después de la presentación de ella, ¿no? Bueno, aquí dice que es escritor, articulista, blogger, editor, capitán de navío, magíster en gerencia de empresas, profesor de posgrado en 7 universidades, diplomado en el Estado Mayor Naval, sirvió en la flota del Atlántico de los Estados Unidos de América, condecorado con la Navy and Marine Corps, profesor de oratoria con más de 20 años de experiencia, actualmente reside en la ciudad de Miami, pero todo eso no vale nada si escribirá mal. Yo empecé a leer el libro esta mañana porque Pichilli como él solo, ¿no? Gracias. El audio del hombre. Ven, las tiene internadito. Cuando uno empieza a hablar mal de él, se va al lo que quiero decir es que empecé a leer el libro y ya voy por la mitad, y eso que es de esta mañana. Y lo más interesante es que el libro es tan fácil de leer. Pero yo creo que después de leer el libro, lo que complementaría el libro es que la gente pudiera discutir con él cada una de los artículos que él escribe. Realmente provoca de llamarle y decirle, mira, y entonces tú que estás diciendo eso, no para estar en contra de él, lo que he leído hasta ahora estoy totalmente a favor, sino que escribe tan sabroso y tan sencillo de entender, ¿no? Que provoca seguir, que en lugar de ser un artículo fuera un libro completo. Pero como son como 40 libros, estaría toda la vida escribiendo. Como dice que Simón Bolívar escribió un montón de libros que pongo en duda que lo haya escrito tanto, a lo mejor él. Por ejemplo, en esto de la fragancia de la rebelión, de donde sale el nombre del libro, dice que hace tiempo que me ronda en la cabeza el sacrificio de los jóvenes venezolanos que dieron su vida por la libertad como si fueran soldados libertarios, como si fueran persuadidos de que perder la vida vale la pena, como si entendieran que el país todo y sus gentes honrarán su sacrificio, como si estuvieran convencidos que ese, el mayor de los esfuerzos, daría resultados. Qué cosa, ¿no? Pero no termino de entender, sí, créanme, no lo entiendo, no termino de entender lo de los espacios políticos, cuando de lo único que entiendo es de los espacios de 1 o 2 metros en cada tumba que podríamos multiplicar por más de 100. Requiere estudiar un poco más. ¿Es que acaso, entonces son preguntas muy simples, que posiblemente algunas nos las hemos hecho, otras no, pero que evidentemente buena parte de la dirigencia no se ha hecho por la actitud que ha tenido? ¿Es que acaso el Consejo Nacional Electoral no era fraudulento? Recuerdo haber leído la posición de la compañía Parmatic asegurando fraudes monumentales, o era el Tribunal Supremo de Justicia ilegal. ¿Qué pasó con los asesinatos, violaciones de los derechos fundamentales y la inventada guerra económica? Y otra, el vicepresidente, los sobrinos de Maduro, Reverol y otra larga lista de personeros de primera línea del gobierno no fueron acusados de narcotraficantes.
Y la pregunta que me atormenta, entonces, ¿cómo vamos a ir a medirnos en elecciones con todas estas falencias y el peso de nuestros muertos a los que desde mi punto de vista deshonramos en estos actos pusilánimes? Y entonces yo le preguntaría a Bernardo, cuando él expone eso, lo discute con gente que aunque en el exilio pertenecen a la dirigencia, ¿qué te contestan? ¿Cuál es la excusa que ellos ponen para decir vamos a unas elecciones que en la última oportunidad eran elecciones anticonstitucionales? Y ellos dicen defender la Constitución y luchar por la democracia. Gracias, Napoleón. Este es un libro que sale al aire de una manera irregular, ¿no? Como suelen comportarse los murciegleros. Un murciéglero es un ladrón nocturno. Este libro es producto de una trampa, ¿no? De una trampa de la doctora Doris López. Y ella tomó los más icónicos escritos de mi blog, los compiló y sale este libro que me encanta, por cierto. Pero la pregunta, tengo una buena noticia, por cierto, antes de contestar. Es la primera vez en la vida que yo escucho a Napoleón Bravo decir que está de acuerdo conmigo. De verdad, primera vez, todo un récord. Tenemos años entrevistándome y nunca está de acuerdo conmigo, que está la primera vez. Eso no es cierto. Pero él lo repite una y otra vez y casi todos los días conversamos en radio. Todos los días. Casi siempre estoy de acuerdo con él. ¿Por qué Pero insiste en eso? Fíjense ustedes, para contestar esa pregunta, que es el frontispicio de esta obra, yo de los únicos espacios políticos que entiendo es de esos 2 metros de tumba multiplicados tal vez por 400 muchachos que fueron asesinados. Los demás espacios me parecen sin importancia. Pero los políticos, que desde mi punto de vista han sido desacertados por no entender la lógica delincuencial de ese gobierno, quieren medirse, vamos a medirnos, y ellos quieren jugar póker con reglas de blackjack. Y no entienden que los delincuentes, y esto nos ha llevado la experiencia, nos ha arrinconado la experiencia, los delincuentes solamente entienden por la fuerza. Ahora que está el presidente Guaidó, que Dios lo bendiga, es un hombre que después de 20 años está entendiendo la lógica. Y la lógica es por la fuerza en este país. Por cierto, hablando de que Dios lo bendiga, entre el público se encuentra José Palmar, ¿sabes? Ya vamos a hablar de... Porque le dediqué un capítulo completo a mi compañero de la Escuela Naval, el padre Palmar. Compañero nuestro, Francisco. Bueno, hay una cosa que me gusta de Ludo. Le dije que no mencionara al padre Palmar, que a mí me tocaba mencionarlo para que no sabía si lo habían visto. Y mira, entre la novia y él no me dejan hacer mi trabajo. Guardo silencio y no hablo más. No, es que tienes que hablar. Hay una cosa interesantísima, una de las muchas cosas interesantes, que uno nunca, yo por lo menos nunca me había puesto a pensar. Esos soldados, bueno, un amigo común que conversó con Pinochet, le confesó, lo último que tú debes sacar, que un gobernante debe sacar a la calle, es el ejército. Porque tú no puedes medir el miedo del soldadito, con lo cual estaba justificando que hay más muertos, ¿no?, de los que realmente él consideraba se necesitaban en Chile. Pero en este libro empieza en varios artículos a hacernos vivir lo que deben sentir miembros del ejército cuando se enfrentan al pueblo, a la multitud. Por ejemplo, en El enemigo invisible dice lo siguiente, daré un pedacito porque tienen que comprar el libro después. De alguna forma tengo que pagar el libro. Les propongo un ejercicio mental para que pueda ilustrar en su mente la verdadera sensación. Manejando su vehículo, si es por una carretera estrecha, sería preferible. Cierre sus ojos por tan solo 2 largos e inmensos segundos. Es esa la sensación dentro de una tanqueta VN4 a la que le tiran pintura en sus muy estrechas ventanas,
Pero como es de suponer, el miedo aumenta a cada segundo mientras se escuchan las colisiones de las piedras y otros objetos contra la coraza, que ellos suponen como un acto de fe que aguantará, observando a cada día que el grupo heteróclito mejora sus tácticas y pierde el miedo que en ellos les aumenta. Lo peor que puede pasarle a un funcionario es enfrentarse contra un adversario que no tenga miedo a morir, porque ellos sí lo tienen. Y eso tiene que ver también con los jóvenes de los cuales él hablaba. Esos jóvenes y esa generación actual venezolana, que es una generación de luchadores, y que se formaron, a diferencia de los líderes medios de los partidos, porque los creadores de los partidos murieron, pero no supieron lamentablemente formar a sus sucesores, porque fíjate cómo quedaron los sucesores. La gente votó la primera vez por Chávez, ¿no? Porque estaban desilusionados de la gente de los partidos, los dos grandes partidos que habían hecho de Venezuela el país de mayor movilidad social del mundo, o sea que tiene un gran mérito a Del Copey, pero vino la decadencia. Y entonces, esos muchachos que salen a la calle, que no tienen miedo, que creen que no van a morir, pero ven cómo mueren sus compañeros, esos muchachos, nosotros estamos con ellos, pero no pensamos esos soldaditos que están ahí adentro metidos en el tanque. Que son unos muchachos también, ¿no? Sigue. Y que están allí por obligados. Miren, los gladiadores en el foro romano se paraban frente al César y ambos decían, si eran dos, ¿no? César, morituris salutaris. Los que vamos a morir te saludamos. Y así comenzaba la pelea. Toda persona pierde el poder cuando uno pierde el miedo. Por ejemplo, saca a alguien un revólver y me amenaza con matarme y yo digo, dispara. Y el tipo entra en duda, ¿será que lo mato de verdad? ¿Me estoy explicando? Lo peor que le puede pasar a estos niños, soldados, que están obligados, metidos en una tanqueta, sin visión, que son unos muchachos iguales que los que están afuera tirándole piedra y bombas molotov, es que los de allá afuera perdieron el miedo y ellos no. Porque los de allá afuera los mueve una voluntad suprema, los motiva la libertad, y a esto los motiva el miedo. Hay una parte lenta en la actuación humana, es más lenta, pero más duradera. Cuando usted, como el caso de Churchill, el liderazgo de Churchill, pues mueve la emoción de todo un país. La de Hitler, su adversario en la Segunda Guerra Mundial, era la fuerza, y ya sabemos los resultados. No estamos hablando en alemán, y por supuesto el que gana es el protagonista de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, ¿no? Cuando solamente les puede ofrecer sangre, sudor y lágrimas, y por supuesto la voluntad de todo el pueblo inglés exponenció. Esa es la diferencia entre esos muchachos que están dispuestos a morir por la libertad y estos jovencitos que no son otros. Estos son igual de venezolanos e igual de muchachos que están metidos en una tanqueta comandado por un gritón teniente coronel seguramente de la Guardia Nacional. Bueno, hemos hablado de los muchachos, que no son los únicos que han dado su vida y su sangre, también no, claro. Toda la sociedad venezolana lo hizo, porque en Venezuela han desfilado las vírgenes, las banderas, los ciclistas, ¿no? Todo el mundo ha desfilado desde el segundo año de Chávez Frías en adelante, cuando se quitó la careta. Entonces la gente estaba en la calle. En un artículo que se llama Un pacto fáustico, entre otras cosas, escribe de un cura de barrio llamado José Palmar, maracucho, y que pertenece a la real invasión de maracucho que está viviendo la ciudad de Orlando. El padre José Palmar me demostró su oceánica cultura. Es un tipo encantador. Habla cuando lo desea como un laico, lo que lo acerca a su feligresía, pero cuando se consiga un tipo como yo, habla como lo que es, un docto, filósofo, teólogo profundo, santo pensador y operador de Dios. Aquí tenía que haber puesto entre paréntesis modestia aparte. Que yo estoy hablando de él. Sí, pero está hablando todo esto porque está hablando contigo. Pero porque lo escucho con cariño y con amor, ¿no? Porque lo quiero mucho. Sí. ¿Te das cuenta? La satánica. Bueno, no caigo la modestia aparte. Entonces,
En la muy larga y santa conversación platicamos del exorcista del Vaticano a quien le dediqué el segundo capítulo de mi obra Divinos, luego Humanos. Palmar fue chavista al principio y en algún momento en que presenció una de las atrocidades y abusos de Chávez, al quedarse solo en el despacho le dijo: presidente, usted acaba de cometer un acto de corrupción con ese coronel, lo acaba de obligar a corromperse. Ciertamente, le contestó el occiso y agregó una frase satánica: corrómpete y serás mío. Y allí Palmar, hombre íntegro, decidió no solo dejar de participar, sino oponerse absolutamente. Un tiempo después de cuando se consiguió de nuevo a Chávez, que estaba regresando de Cuba, le dijo: hiciste un pacto fáustico, ¿verdad? Quiero que sepas que eso dura 10 años. En el 2012 te vais al otro mundo. Y Chávez bajó la mirada. Convencido de sus oposiciones, templado como el más duro acero, de convicciones a prueba de bala, José Palmar fue torturado severamente por el régimen. Le rompieron en los servicios de inteligencia 7 costillas y con la culata de un fusil, a golpes, le sacaron los dientes. Hace mucho tiempo, créanme, que no conocía a una persona que me hiciera temblar de vergüenza. Ese hombre posee la resiedumbre del titanio y la textura del algodón, el poder de decisión de un comandante de buque y la indudable convicción de que es Dios quien rige nuestro destino. No se doblega, no tiene bienes, no duda ni un segundo y de paso tiene un buen humor excepcional. Y está aquí con nosotros y el mejor regalo que podemos hacer. Un aplauso, un aplauso. Gracias, José, por estar aquí. Él es mi compañero, entró a la Marina en 1979 con nosotros. Y de acuerdo, este cuento yo no sabía. El párroco, ¿no, José? Te dijo: tú no sirves para esto, tú sirves para cura. El capellán, y ahí está. Es un gran cura, un operador de Dios que se encuentra con nosotros. Y es muy interesante porque como cura de barrio, evidentemente el Vaticano no creo que le guste mucho la lengua del padre Palmar, porque eso es una organización vertical, ¿no? De donde, por cierto, el Partido Comunista sacó su esquema. Pero bueno, ¿quieres hablar algo de eso? Bueno, ya leíste todo, pero la verdad es que no, leí una parte nada más. Cuando uno habla con el pacto fáustico, Fausto fue un individuo que hizo un pacto con el diablo y el diablo le dijo: vas a tener fortuna, vas a tener sexo en grandes cantidades, dinero, todo lo que quieras yo te lo voy a dar por 10 años. Los pactos fáusticos existen. Como existe la luz, existe la oscuridad, ¿no? Existe el bien y el mal. Al final del día, lo que está sucediendo en nuestro país, saquen esta cuenta, ¿se han dado cuenta de la proliferación de brujos que hay ahora en Venezuela? Ese es el lado oscuro, ¿saben? Un país que era católico y devoto, ahora está lleno de brujos, de prestidigitadores, de individuos de baja laya. Esta es la lucha del mal, personificada por Hugo Chávez, que debe estar en la 9ª paila del infierno de Dante Alighieri, contra el bien, que somos nosotros, que somos un país que al final del día va a tener libertad. Hay otro artículo que habla de la inmigración. Se llama Yo no limpié posetas. Pasaba con un amigo, tal vez, se pregunta en Miga, hace algún tiempo por Broadway frente al bar La Bodeguita del Medio, y me comentó: mira qué bonito, quedó bellísimo, tenían tiempo arreglándolo, ¿lo conoces? Y le respondí: lo conozco muy bien porque yo trabajé allí durante su construcción. Yo le apliqué un producto antiincendios a toda la estructura, una suerte de espuma tóxica, tanto que me disfrazaban como un astronauta y me sacaban cada 15 minutos para que respirara sin la máscara. Aire fresco, y yo recibía agradecido la fortuna de $10 por hora. También trabajé en la construcción de un edificio en Ponce de León Boulevard y la pregunta nos hizo esperar: ¿y tú eres también ingeniero?
No, le contesté. Yo era un obrero de la construcción porque nadie quería darme trabajo, porque estaba sobrecalificado y tendrían que pagarme mucho. Además, tenía 45 años de edad y de todos mis estudios, de pre y posgrado, creo que el mejor de ellos, el que más me enseñó, fue haber trabajado hasta el agotamiento físico en la construcción. Luego en la noche me vestía con un traje de Hermenegildo Cegna que costaba una fortuna, una corbata de $150, y salía en la televisión como un gran señor. Pero para contestarte la respuesta es no, no soy ingeniero. Lo que soy es una mejor persona después de esa agradable experiencia que ahora veo con cariño y agradecimiento. En el libro pueden saber por qué tenía esos trajes tan caros y esas corbatas tan costosas. Pero no se lo Me la había traído de Venezuela. ¿Ah? Me la había traído de Venezuela. Bueno, pero no lo digas porque tú no vas a comprar el libro. Ah, bueno, está bien. Me había dado como un chisme. ¿Qué ocurre con esto? Todo esto que está sucediendo para bien, créanme. El venezolano, hola, bienvenido. El venezolano actual, tal vez en la oscuridad, no ve sino hasta donde llegan las luces de su carro, ¿no? Pero hay un camino hacia allá. Ciertamente, me da mucha risa, la bodeguita del medio quedó muy bonita. Es un bar de lujo que queda allá en Coral Way. Pero eso era tan cáustico, muchachos, lo que yo le ponía era tan cáustico que con todo y el traje de astronauta ese yo olía lo terrible de ese olor, valga la redundancia. Y me sacaba para que no me muriera, ¿no? Porque si no tenían que pagar una demanda, no porque me importara mucho. Y me ganaba $10. Y eran $10 muy sabrosos, ¿eh? Y me hicieron mejor persona, ciertamente. Digo que no limpié posetas porque el tonto de Maduro se burlaba de nosotros o de las personas que salen en el cielo. Se van a Miami a lavar posetas. Y yo prefiero lavar posetas que recoger comida en la basura. Por supuesto que nosotros no somos un país no éramos un país de emigrantes. Hoy en día somos expertos emigrantes. Decían los griegos que preferían la pena de muerte al exilio. Por supuesto, aquel exilio terrible de la Grecia antigua era: toma este potecito de agua y comienza a caminar por el desierto hasta que te muera. Una muerte muy lenta y terrible. De alguna forma, las personas que estamos en el exilio tenemos que conjugar una palabra que es mágica, que es la palabra reinvención. El ser obrero de la construcción, el aparentar ser el gran señor que no era, venía de la obra con las manos llenas de tierra y cemento y cosas, y me ponía un traje y después salía en la televisión a hablar mal de Chávez, lo sentía como un deber. Me dio un gran aprendizaje y no es tan duro, créanme, no es tan duro. Creo que ha sido una de las mejores lecciones que he tenido en mi vida. No es duro, ahora lo recuerdo con mucho cariño. Estoy leyendo extractos de aquí para que vean que es muy fácil de leer, ¿no? Muy entretenido, y hay muchos aspectos que posiblemente más de uno de ustedes han discutido. Por ejemplo, el miedo no da rabia, empieza así. Si yo fuera el vicepresidente de Venezuela y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos me acusara de narcotraficante, compraría una botella de champán y tocaría la puerta del abogado Luis Fernández a cualquier hora de la noche. Mandaría a buscar en mi avión a mi otro abogado, Freddy Barranco, y los tres celebraríamos que seguramente seremos millonarios pronto, porque es imposible que tengan la más pequeña evidencia. Lo lamento, pero este cuento no es así, porque cuando el terrible Departamento del Tesoro acusa a cualquier ciudadano de ese grave delito, es porque debe tener miles de pruebas. Pero cuando el ciudadano es el vicepresidente de un país, y creo que las pruebas se multiplican por cientos de miles, porque está de por medio un inmenso costo político. Si yo fuera vicepresidente, ya estaría solicitando la fecha de la corte y ya habría hecho la reservación en el Hereford Grill, donde me emborracharía para celebrar y determinar el monto de la demanda. Y más adelante dice: han salido en los medios de manera furibunda la canciller y el pobre ministro de la Defensa, paradójicamente a defender al vicepresidente. Si algún compañero de trabajo es acusado de robar un lápiz de la oficina, les aseguro que no daría ninguna opinión hasta haberse llevado a cabo las investigaciones, porque no fui yo quien lo robó, porque luego de leer a Los Miserables puede entender que puede a la vez pasar
y porque yo no soy la justicia ni el dueño del lápiz. El país, al revés, nadie habla de investigación sino de ataque. Así es, sale del Cieloína Rodríguez. Oye, cada vez que yo hablo del Cieloína, me acuerdo de ese chiste que decía, ¿cuál es la diferencia entre una mujer bonita y una fea? Y la otra persona le contesta, 2 copas. Esa es la verdad. Del Cieloína es la mujer más fea que yo he visto en mi vida, y creo que bruta también. Y las damas me perdonan, pero ya aquí se acabó la caballerosidad, por lo menos cuando me dirijo a ella, ¿no? Lo lamento. Y Delcy sale furibunda, igual que Vladimir Padrino, un eunuco mental con 4 soles puestos en la capona. Están atacando a Venezuela. No están atacando a Venezuela, están acusando a un malandro como Tarek El Aissami de narcotraficante, cosa que es pública, notoria y comunicacional. Punto. Si a mí me acusaran de narcotraficante me pondría muy contento. Y tal vez mandaría a buscar champaña para todos ustedes para celebrar esa acusación, porque no tienen una sola prueba de que lo sea. Y por supuesto voy a demandar al gobierno americano y seguramente repartiremos el dinero entre todos ustedes, ¿no? Y compraríamos, no sé, fuéramos un dealer de Mercedes-Benz, ¿qué color te gusta a ti? Compráramos carros de demanda multimillonaria, porque no hay una sola prueba. Y ahí el capítulo dice, pero, ¿y si yo sí fuera narcotraficante? ¿Estoy explicando? Hay que buscarle la vuelta. Señores, en Venezuela no hay investigación. En Venezuela lo que hay son acusaciones. Y todos ellos, incluyendo al Pollo Carvajal, que está calentico, que le hemos tocado en el programa, son unos narcotraficantes, porque al final del día no hace falta cargar las pacas de cocaína para que usted sea narcotraficante. Basta con que usted contribuya al lavado de dinero y ya lo es. Next. Lo que pasa es que con los medios hoy en día, ¿no? Sobre todo lo de los Twitter y esas cosas, tú acusas sin base a alguien, ¿no? Y esa calumnia queda. Y la mayoría de la gente, ¿no? Tiende a pensar que eso que viva es verdad. Pero cierto, y eso no ayer lo hablamos. Quiero que sepan que yo trabajé en la televisión 10 años, ¿no? Nadie es perfecto. 10 años. Y María Elvira Salazar, nuestra común amiga, me pidió que fuera a hacer la cobertura del caso Antonini Wilson, ¿lo recuerdan? Aquel gordo que llevaba un maletín con $800,000 en efectivo a Argentina. Yo hice la cobertura y yo me quedé impresionado, Napoleón, del nivel de investigación del sistema de justicia. A estos pobres tontos, recuerdo que ponían en pantalla gigante en inglés y en español los mensajes de textos de sus celulares personales. Ponían las grabaciones, ponían las fotografías, ponían los documentos y después me daba mucha risa. Ya yo estaba asustado y no era conmigo. Y después le decían, ¿usted se considera culpable o inocente? Después de 300 evidencias. Y los tipos decían, con voz quebrada, culpable. ¿Entiendes? Eso, cuando el Departamento del Tesoro, a Tarek El Aissami, que era el vicepresidente, lo acusa de narcotráfico, es porque debe tener, siendo el vicepresidente y por el costo político, cientos de miles de evidencias. No es un Twitter el caso de ellos, ni el caso del Pollo Carvajal, ni los demás lambareros. No, estoy defendiendo estoy diciendo el problema que ahora suscita, porque el problema ahora de la política, como ya no hay ideología desde hace mucho tiempo, ya no hay bipolaridad, ya no hay 2 partidos que son lo que... ¿Dice bipolaridad, José? Cuando solamente son los 2 partidos que ya no existe eso. Entonces, para conseguir votos, lo que hacen muchos líderes es acusar a los otros, a los de la oposición, a los contrarios al partido de uno. Y se dan casos en que acusando a los mismos del partido, como sucedió con Eduardo Fernández contra Luis Herrera, cuando digo Luis Herrera, quien se mete con su familia se arruina. Por cierto, Luis Herrera, un hombre probo de primera, honesto. Tuvimos muchos comentarios positivos del programa de ayer. Cuando tocamos a Luis Herrera, fue mi vecino, lo saben mis compañeros que estuvieron en mi casa de infancia.
A 3 casas de mi casa vivía el presidente Herrera y tuvimos muchos comentarios positivos todos sobre la vida y pues el transcurso político del presidente Luis Herrera Campos. Pero también hablamos de que como ya no existe eso de la ideología, los partidos se han convertido cada vez más débiles, cada vez con menos gente, ¿no? Se han convertido en una especie de club para defenderse unos de otros. Lo importante no es el país, sino el partido, y todo eso tiene que cambiar, porque si no, ellos afectan gravemente a algo que la gente piensa, yo también lo pienso, que es necesario para una democracia, que son los partidos políticos. Pero ¿quién desprestigió los partidos políticos en Venezuela? ¿Quién iba a los medios de comunicación a decir que fulanito de tal era un ladrón y el otro? Eran los mismos dirigentes políticos que iban a meterse unos contra otros. No eran los periodistas los que hacían, no eran los dueños de los medios de comunicación. Ellos eran los titulares de las noticias cuando iban y en caso de que fuera mentira la acusación, ¿por qué los acusados no iban y reclamaban justicia y no los demandaban? Entonces todo quedaba en el aire. Y vuelvo a recordar lo que acabo de la afirmación anterior, de que uno calumnia a alguien a través de los medios y esa calumnia queda en el aire, aunque se pruebe que es mentira. Ese es el problema de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Es lo que dice Jaime Bailey, que es la instalación de la duda. Y hace muchos años, cuando entré a bachillerato, no había entrado a la Marina todavía, hay un libro que me impactó mucho, que se llama De la psicología del rumor. Cuando usted lanza el rumor satánico, pues la gente hace fiesta con todo eso, y el prestigio de las personas queda en entredicho de una manera tan grotesca que hasta su mujer comienza a dudar de esa persona. De manera que tienes toda la razón. Yo le digo a Doris, cada vez que dice, mira este Twitter que llegó, fulano de tal es un ladrón, para llevar, como dices tú, le digo, ¿cuál es la fuente? Bueno, lo pone un tal Cuero Seco, por decir un ejemplo de un tuitero. Pues no me interesa, no me lo vuelvas a leer. Dame la fuente del diario Las Américas, New York Times, pues ya verás por dónde viene, ¿no? Pero una fuente fidedigna que tenga una investigación, porque si no, de alguna forma estamos siendo muy deshonestos. Deshonestos con esa persona que puede ser culpable como puede ser inocente, como pasó con Alan García y el protervo video que vi y que me impactó anoche en el programa cuando leyeron la carta que puso el presidente Alan García y que la leyó su hija en el sepelio, pero esa es otra materia. Ahora, esto no es nada nuevo en la política. Dos grandes amigos y grandes venezolanos, como fueron Oscar Llanes y Ramón J. Velázquez, cada uno por su lado me comentaban que como parte de la lucha contra Pérez Jiménez, ¿no?, ellos se encargaban en su partido de inventarle cosas a Pérez Jiménez, como por ejemplo que perseguía en una motoneta a la Pampanini, era la que perseguía con ella, pero era una meretriz. A perseguir mujeres y todo. Eso es parte de lo que pasa, que eso no trascendía a los únicos medios de comunicación que existían, que eran los 2 o 3 canales que existían en los países donde la televisión estaba más avanzada, en el sentido de que había hasta 3 canales de televisión. Nosotros teníamos 2, que era 2, no 3, que era el canal 5, que fue el primero, Venevisión, que se llamó en principio Televisa, y Radio Caracas Televisión, que fue el segundo. Pero hoy en día, bueno, y en los países europeos había un solo canal y además era del Estado. Entonces, hasta hace muy poco, por cierto, 20 años, 30 posible. Pero eso no trascendía más allá, porque tampoco aparecía en los grandes rotativos. Hoy en día eso aparece en todas nuestras casas y además se repite. Y con una cosa extraña que uno siente en la oposición, que le dan más importancia y creen más en lo que las afirmaciones y las acusaciones de los tipos del régimen, que lo que dicen los propios dirigentes que luchan por la democracia. Entonces, los que se encargan de multiplicar las calumnias contra mucha gente que lucha en la oposición o que no vayan a las manifestaciones, es la misma oposición. Uno no acaba de entender ese masoquismo de mucha gente.
Bueno, si tú crees que Guaidó no debe estar convocando a la gente para una nueva manifestación, ¿qué propones tú hacer para que empieces tú dando el ejemplo y Y convenzas? me lleva sorpresa que no proponen nada. Simplemente no me gusta porque no está haciendo lo que yo quiero que haga. Pero nadie arriesga nada. Pero eso es otra materia, Napoleón, con la cual pudiésemos pasar 2 días hablando tú y yo. Pero es que esto tiene que ver con... Absolutamente. Porque, Pero es un problema de los venezolanos, ¿eh? porque en este artículo, asusados por la vanidad, dice, por supuesto que estoy de acuerdo con la manifestación en contra de los venezolanos en Panamá. ¿Y saben por qué? Porque al no poder venirse algunos de ellos a los Estados Unidos, que es donde realmente quisieran lavar su dinero mal habido, debido a las estructuras recias de este país de instituciones, se han ido, como lo han hecho un indeseable como Juan Barreto, a la bella Panamá. No todos los venezolanos lo merecen, eso está absolutamente claro, pero ¿qué les parece si revisamos la inmensa cantidad de chavistas furibundos, defalcadores y secuestradores de su propio país, Venezuela, que se van a continuar la fiesta en el istmo? ¿Qué les parece que el 40% de la cocaína producida en Colombia pasa por Venezuela y de ahí a los destinos como Panamá, donde invierten su dinero y deterioran la economía, y por ahí continúa? Y habla de la gente y la convivencia de mucha gente que no le importa que esa persona que le está brindando los tragos de whisky o que le invita a pasear o a su casa y demás hayan sido unos delincuentes en el país, que ese dinero es un dinero robado de las arcas del país. Lo que quiero decir con ese artículo, con ese capítulo, es que los venezolanos en Panamá o en cualquier parte del mundo, hablemos de aquí, de Miami, se me presenta cualquier enchufado a mí que quiera tomar, me quiere invitar a almorzar, y yo le digo en su cara, no, yo no voy a salir contigo. No estoy interesado en salir con una persona que desfalcó y que arruinó el futuro de mi vida y de mis hijos. Y el hombre se derrite, y creo que Doris también se derrite allí de la pena. Les hago el hueco social y los veo con desprecio. Tal vez estoy pecando, José Palmar, pero los veo con desprecio. ¿Qué pasa en Panamá? Los venezolanos, pusilánimes, están dispuestos a aceptarse con el tipo que sabe que es enchufado, pero después se quejan que los panameños también los meten en el grupito de los indeseables. Claro que son indeseables, son cómplices. Por eso es que hay que hacerle el hueco social. Miren, los narcotraficantes, ladrones, pillos de toda laya necesitan siempre una cosa, como el caso de Pablo Escobar, Napoleón. Pablo Escobar tenía dinero, poder, podía matar a la gente que quisiera, podía hacer lo que quiera. Lo único que no tenía es lo que te sobra a ti: reconocimiento social. Y entonces compró una silla como diputado, por eso se compró. A ellos lo único que les hace falta es reconocimiento social. Pues miren, señores, como un solo hombre, no se lo demos. No se sienten en un restaurante con estos tipos. Yo estaba con mi padre en un restaurante en Maracay que se llama Churchill, y llega el camarero inocente, muchacho, y le dice a mi padre: capitán, él era capitán también igual que yo, capitán, allí está el almirante Gruber Odremán. Gruber Odremán es un almirante de Baja Laya, infante de marina, que atentó contra la democracia el 27 de noviembre del 92, un estúpido. Y mi padre le dijo: préstame atención, jovencito, si ese almirante, pata en el suelo, se acerca a mi mesa a saludarme, mi hijo y yo nos vamos a parar y llame a la policía porque no pienso pagar la cuenta. Así que haga lo que tenga que hacer para que esa chusma no se me acerque. Papá, felicitaciones. Como debe ser, no esperaba menos de ti, padre. Eso es lo que hay que hacer. Mantener esa chusma allá en la orilla de la playa. Pero si usted se sienta con esa chusma, usted va a ser igualmente cómplice, y por eso es que los venezolanos se están quejando de que en Panamá nos tratan mal a todos. Pues al gordo Barreto al asaltante de camino adiposo, hay que patearlo, ¿saben? Hay que sacarlo del juego social. Siguiente pregunta, señor Napoleón Bravo, que me estoy subiendo presión como a las calderas. Bueno, lamentablemente yo llegué hasta aquí en el libro, la página 165, porque Okay, yo voy a decir hasta ayer en la noche que me lo diste. Este es un... Pero antes de terminar,
quiero decirles que esto lo hice para que se den cuenta de la variedad de temas que tiene el libro, de lo fácil de leer que es el libro y que sí vale la pena de disfrutar del libro, porque además uno está viendo no solamente la historia del país, sino la historia de cada uno de nosotros y en especial la historia de quien lo escribe. Gracias, mi querido. Fíjense ustedes, este es un libro ecléctico, ¿saben? Dicotómico. Yo creo que a Bailey le encantaría. Bailey se la pasa buscando esas palabras, ¿no? Pero es ecléctico, es dicotómico, ciclotímico. Es un libro donde están muchas de las cosas lógicas que las personas tal vez no consiguen el clic para interpretarlas bien. Yo conozco a Capriles y conozco a Leopoldo. Conocí aquí en Miami, en CNN. Los dos están muy bien equipados para ser presidentes o para gobernar. Pero como decía Ricardo Zúñiga en El pasajero de Truman, lo leíste, me imagino, sos un ícono, ese libro, se lo recomiendo, El pasajero de Truman. Venezuela no está preparada para ser gobernada por hombres ilustrados. Y entonces, después de un opíparo almuerzo de 40 años de buena democracia, porque con los defectos tenía más virtudes desde mi punto de vista, después de 40 años de ese opíparo almuerzo, sale Hugo Chávez como una inmensa defecación. Eso es Hugo Chávez. Un teniente coronel que nunca fue más al norte de Margarita, un individuo resentido, y cuando digo resentido lo estoy diciendo con toda propiedad, basándome en lo que dijo el profesor Fernando Sabater, con el que tuve el honor de trabajar 3 meses en la Universidad de Carabobo cuando era profesor. Fernando Sabater, en su libro Los 7 pecados capitales, dijo que el resentimiento es el aval moral de la envidia. Y por supuesto podemos recordar a Hugo Chávez diciendo: ser rico es malo. Ser rico es malo, ser rico es más bueno que el carrizo, señor. Es divino, los billetes son divinos. No tengo nada en contra de los billetes. Es que los ricos nos quitaron a nosotros los pobres. Detengámonos un momento allí. Porque en un sistema educativo donde todos, o la gran mayoría, nos educamos, que era desde kinder hasta que usted se gradúa de abogado, de ingeniero, era gratis. Nicolás Maduro, el animal endoesquelético que gobierna Venezuela, decidió no estudiar. ¿Y ustedes quieren que yo sea igual a él? No. Bienvenida a la desigualdad social, pero con la misma cantidad de oportunidades. Si el animal decidió no estudiar, hey, retírese, caballero, que usted no es igual que yo. Y que Dios me perdone, José Palmar, pero no es igual que yo. Tuvimos la misma oportunidad y yo dejé las pupilas pegadas en los libros. Usted decidió fumar marihuana. Son decisiones de vida. Pero entonces usted no puede competir conmigo en esa materia, ¿ves? Eso es el caso de Venezuela. Yo con mucha vergüenza, así como hablé desde el Cieloína y pedí disculpas a las damas, tengo que decirle que como hombre, como caballero, sentí una inmensa vergüenza cuando Hugo Chávez hizo aquel chiste que lo aplaudieron diciéndole a la pobre señora, y cuando digo pobre lo digo de pobreza, de verdad. María Isabel, ¿qué se llama ella? La infeliz, ¿cómo se llama? La esposa. María Isabel, espérame en la casa que esta noche te voy a dar lo tuyo. Dios santo, qué vergüenza. Y todos rieron, y todos aplaudieron el próximo intercambio de fluidos que iba a tener Hugo Chávez con la señora. Qué lástima, qué panzucho. De manera que tenemos que sublevarnos, y por eso el título, esta fragancia se va acercando. La sublevación es un deber cuando el abuso se nos aproxima. Yo quiero darle las gracias a todos ustedes y vamos a abrir a partir de este momento un periodo de preguntas y respuestas, por favor. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Tiene miedo a la lengua del Señor, ¿verdad? Sí, ahora que yo estoy dominado por la Para lengua. empezar, no estoy de acuerdo con tu última afirmación de pobre país. Para empezar, no todos los venezolanos son como Hugo Chávez, ni siquiera. Yo no dije eso, yo no dije es eso. la joyita de la mujer de él. Yo no dije eso. Que está a su misma altura. Y los conozco a los dos.
y conozco cómo se conocieron y Sí. cómo ella logró que Sí. se casaran, ¿no? Para que no fuera como Blanca Ibáñez, que fue lo que le aconsejó Luis Miguel. Mira, te tienes que casar con ella porque él dijo y salió como portada de Élite que no se iba a casar con esa mujer. Lo que quiero ilustrar, Napoleón, Venezuela tenía una crisis que no es mayor que la crisis que tuvieron los alemanes No lo es. con Hitler, ni los españoles, ni los chilenos, ni los argentinos. Los países tienen sus altibajos. tiene sus ciclos. Y el liderazgo venezolano, que hizo tantas cosas positivas, no supo formar a los siguientes, a sus sucesores. Creo que, entre otras cosas, por la posibilidad de reelegirse. Y entonces, yo los voy a formar a estos cuando yo me voy a reelegir. Claro. Cuando quiero reelegir. Eso fue un grave error. Pero la democracia formó a todos esos muchachos que están en la calle y toda esa gente que se enfrenta a la Guardia Nacional sin miedo. Pregúntenle a un cubano lo que es tener miedo, y lo digo porque uno de mis mejores amigos es un médico cubano y que trabajaba en el hospital de los comunistas, donde iban los comunistas, que pudo irse a Venezuela y por 2 años no se atrevía a pasar cerca de la embajada de Cuba. Eso es tener miedo. Yo no Eso tengo, lo tienen los venezolanos. yo no tengo miedo a nada porque me he casado 2 veces. Pero es que Y lo ellas volvería a son hacer. víctimas. Pero es que ellas son sus víctimas. Además, fíjense cómo las embrujan. Ahí tiene un buen ejemplo de cómo las Yo embrujan. creo que ella está enamorada de mí y yo de ella, de eso no hay duda. A ver, ¿quién tiene preguntas, por favor? Dígame. Ay, la señora Sago que está ahí al lado. Señora Sago, ¿cómo está usted? Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Allá está el padre Palmar si te quieres confesar. Yo no soy un político ni un analista, solamente soy ingeniero y probablemente estoy muy lejos de la capacidad analítica del profesor. Pero me parece que es muy simplista decir que teníamos un país chévere, ¿verdad? Y que entonces vino este malo y lo destortilló, lo terminó de destortillar. Porque resulta que la sociedad venezolana estaba dividida en 2 vertientes. La clase media, que vivía más o menos un país en proceso de desarrollo, y una gran cantidad de gente que estaba en el centro. Y ese país iba a reventar en algún momento. A la casualidad que llegó Chávez y entonces le cantó su canto de sirena a esa gente. Pero tenemos que admitir que tenemos un país completamente dividido en donde una gran parte de la población no participaba de los beneficios de un país en vías de desarrollo. Llámese educación, salud, transporte, etcétera, etcétera. Entonces, quisiera hacer la pregunta, ¿dónde ubica usted esa partición? Y no solamente que, bueno, ahora vino el gobierno malo, sino que también hay que reconocer que ese camino que teníamos no era el correcto. ¿Cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Víctor Chávez. Víctor, gracias por tu apropiado comentario. En primer lugar, yo nunca utilicé la palabra chévere. No era un país chévere. Era una democracia perfectible, fue lo que exactamente utilicé. Pero usted tiene toda la razón. Había un país dividido, no hay dudas. Había un país dividido, pero que no hurgaba en la basura. Tal vez, seguramente habrían. Lo que quiero decir con todo esto es que era un país dividido, un país con problemas, un país con falencias, Víctor, pero con posibilidades democráticas de poner vías y de tener vías de acceso a un superior estrato social. Se lo explico mejor.
Hugo Chávez nació sin zapatos y llegó a ser teniente coronel. Yo creo que eso es un avance muy interesante en una democracia que él atacó, ¿no es cierto? Por poner un ejemplo icónico. Pero la solución, te lo digo como militar de vieja data, los militares normalmente, a menos que nos reeduquemos, y sobre todo la gente del ejército, pido disculpas si hay alguien aquí, no sabemos producir riqueza. Nos entrenan perfectamente para gastar correctamente un presupuesto. Eso es diferente, Víctor. Se trata de hombres que puedan aceptar como hacemos Napoleón y yo. Yo siempre lo digo en el programa. Si Napoleón y yo no estamos de acuerdo, aplauda, señor, porque es usted el que más se beneficia de tener dos ángulos encontrados, pero entre Napoleón y yo hay un factor común, un infinito respeto. Si Napoleón no está de acuerdo conmigo, me parece muy bien, permítame desarrollar la tesis. No es tan simplista lo que dije, Víctor, pero lo acepto. Me encanta su opinión. No es tan simplista porque simplemente no aguanta un análisis. Venezuela era un país dividido, en eso le concedo absoluta razón, pero la vía no era un animal como Hugo Chávez. Observen esto, en los últimos capítulos de mi libro, saco una cuenta de cuántos han muerto. El que se conecta con el odio, con la brujería y con el oscurantismo muere joven. Lina Ron. Clodovaldo Rusián, que murió sin pena y sin gloria. Hugo Chávez, de 58 años, siendo el monarca y dueño de todo un país. Y ahí vamos, podemos hacer, la lista es larga. Luis Tascón, un hombre satánico, ¿no? Lo lamento, pero eso es así. Ciertamente usted tiene toda la razón, Víctor. El país estaba dividido. Lo que hay que estudiar es la fórmula de que una Venezuela vote por un teniente coronel que atentó contra la democracia en la que él tuvo acceso. Eso se llama instituciones pusilánimes. Usted asaltó un banco, usted no puede ser el presidente del banco, señor. Usted, con las armas de la República, asaltó la democracia y la República, y solamente en Venezuela, mis queridos amigos, se le permite gobernar al hombre que intentó asesinar a la democracia. Siguiente pregunta, por favor. Mi compañero no he tenido la oportunidad de leer el libro, pero entiendo de que nos hace un paseo por anécdotas que usted ha vivido y habla de que hay una fragancia de una rebelión que puede que nos llegue al olfato de cada uno, ¿no? Ahora, esa rebelión usted lo identifica solo desde el punto de vista, digamos, de una acción armada, o también invita a una rebelión, digamos, intelectual. Porque en Venezuela, la Venezuela que todos nosotros vivimos, es una Venezuela con una ideología política centro-izquierda. En Venezuela nunca hubo gobiernos de derecha. De hecho, comentaba hace unos días atrás que en nuestros libros de historia contemporánea a nosotros nos enseñaron de que la nacionalización del petróleo, la nacionalización del hierro, el aluminio, la formación del CanTV, todo eso fueron logros de democracia. Yo particularmente desde que me mudé aquí a los Estados Unidos en el 2003, me dediqué a estudiar la cultura y la historia norteamericana, y sin duda alguna yo que crecí en ese mundo de centro-izquierda, identificado con partidos como Acción Democrática, evolucioné hacia la ideología de derecha, donde un gobierno debe ser más pequeño. Los ciudadanos no deberían sentir esa necesidad o ese conformismo de darle tanto poder a un gobierno a cambio de que el gobierno te dé educación, salud,
supuestamente gratuita, ¿no? Nosotros en Venezuela pensábamos que era gratuita porque tuvimos la convicción social de darle ese poder al Estado de manejar todos los recursos minerales. Pero aquí en los Estados Unidos el gobierno americano no tiene ese poder. El poder económico del gobierno americano depende de la contribución de cada ciudadano. Absolutamente. Entonces, en Venezuela, sin duda alguna, y con eso concluyo y le pregunto a usted, ¿necesitamos una rebelión armada? Sin duda alguna. No tengo la menor duda de que el chavismo no va a salir con elecciones. Ahora, ¿necesitamos, y le pregunto, una rebelión intelectual? Siempre yo creo que este libro es una rebelión per se. Observen esto. Decía Clausewitz que la guerra es la consecución de la política, pero por otros medios. No aplicable al caso venezolano y a tu pregunta específicamente. Pero toda rebelión comienza con una situación de corte intelectual. Lo más importante es que ya los venezolanos sabemos qué es lo que no queremos. De manera que después podemos estudiar si la educación es gratuita, si me la vas a cobrar, después lo podemos hacer, pero ya todo esto comenzó. ¿Qué edad tiene Guaidó Napoleón? 30 años, 31. Muchacho, 36. Bueno, de manera que él era un niño cuando llegó Chávez. Y ese muchacho personifica la fragancia de esta rebelión que se está viniendo. El 1 de mayo va a haber una convocatoria, lo comentamos Napoleón y yo ayer en el programa. Ya veremos ejércitos, legiones de personas que claman por la rebelión. Ya eso es una rebelión. Miles, cientos de miles de personas reunidas, ya es una rebelión. En el país se estipula, mira esto, Avilés, 70 manifestaciones diarias. ¿Cómo pudiésemos llamar eso? Eso es una rebelión que ya está en ciernes. ¿Contesté tu pregunta? Siguiente pregunta, por favor. El capitán, con respecto al juego social que usted proponía en alocuciones hace 20 minutos aproximadamente para prácticamente descartar y hacer una brecha a esos personajes que habitan eso, por cierto, sin fondo. ¿Qué impresión le da a usted esa solución radical que hicieron en Singapur para acabar desde cero, por eso se llama radical? O sea, es un sistema de autoritarismo no autoritario, que creo que hay diferenciaciones entre autoritario y autoritarismo, pero que fue una solución radical. Me da mucho miedo, y de acabar con las cárceles, con los presos, etcétera, etcétera. A mí me da Es una solución porque vemos lo que es Singapur hoy. Hoy Singapur es una potencia económica. Sí, pero eso me da mucho miedo. Yo quisiera que Hugo Chávez no se muriera, no se haya muerto. Quisiera que fuera una corte que tuviese, porque si no yo formo parte del chavismo, ¿ah? Siendo de derecha, yo formo parte del chavismo si comienzo a pensar como ellos. Yo quisiera en este ejercicio mental que estuviese vivo, que fuera una corte y tuviera un juicio justo, lo metieran preso la cantidad de miles de años que le sale y que le pusieran a los presidentes 24/7 hasta que lo volvieran loco. Eso es lo que yo quisiera. Pero yo fuera un chavista si yo dijera, todo el que a mí me parezca, asesínalo, como hizo Singapur. Eso no tiene mucha humanidad. Y una de las cosas que tenemos que hacer es humanizar a nuestro país, que hay un capítulo que se titula Un país sin alma, porque nuestro país perdió el alma, donde un guardia nacional que está muy atribulado por lo que sea, con su arma de reglamento asesina a los presos que están en la cárcel. Eso pasó en el estado de Carabobo, en la policía del estado de Carabobo, ¿lo recuerda? Y después le tiraron candela para justificar la muerte. Eso es un país sin alma. Eso me da mucho miedo, ¿sabe? Porque una de las cosas que debemos hacer es voltear nuestra cara hacia la humanidad, hacia el sosiego, hacia la concordia, porque les tengo una mala noticia a todos. Esos chavistas son venezolanos. ¿Los asesinamos? No creo. Esa no es mi política.
El país debe reeducarse, como le decía Avilés, en una situación de corte intelectual que los haga entender que existe una prosperidad, que el dinero es muy bueno, pero el dinero que hay que trabajar. En Venezuela se están trabajando más o menos un promedio de 4 meses al año actualmente, pero no hay cosa más cara que las cosas gratis. ¿Contesté tu pregunta? Gracias. Siguiente pregunta. Allá tenemos una pregunta. Dígame, señor. ¿Cómo estás, Bernardo? Bien, bienvenido. Gracias. La que yo tengo desde que me vine de Venezuela, bueno, desde que me fui de la Armada, tengo una inquietud porque el comportamiento de la Armada antes de Hugo Chávez era totalmente apolítico, era una institución netamente técnica, Operativa. Ahí nunca se hablaba nada de Claro. político, a menos que la escuela era, del resto era una institución dedicada a su actividad. Y de repente vemos, una vez que surge Chávez, surge que en la Armada somos más chavistas que Chávez, está la figura de Chávez por todos lados. De hecho, está en la entrada de la comandancia, está Chávez viendo un copia del tamaño natural, cualquier base naval o centro de adiestramiento, están todos los símbolos de chavismo por todos lados. Entonces, verdaderamente que no sé si tú has tenido la oportunidad de investigar. Tuve muchas oportunidades porque nosotros que somos militares viejos, y se lo decimos a los jóvenes que están aquí, tenemos la posibilidad de decir que no. Te voy a contar algo. En ese libro hay un capítulo que se titula La ridiculez militar, y se los voy a contar rápidamente con un hombre que está viviendo aquí en Orlando, por cierto. Cuando lo vean le manda mi saludo. El comandante de la escuadra me ordenó por intermedio de mi comandante del escuadrón embarcar unos tractores. Yo era comandante de un transporte, ya mi último comando, que me lo entregó Francisco Cantón, mi hermano. Embarcar unos tractores y llevarlos a Cuba. Y yo le dije al comandante del escuadrón, le digo, mira, te pongo mi cargo a la orden, pero la única manera de que yo vaya a un país comunista es a invadirlo para instaurar la democracia. El comandante del escuadrón casi se orinó los pantalones. ¿Qué le digo yo al comandante del escuadrón? Eso, exactamente eso. La generación de mi padre luchó contra la guerrilla castrocomunista y ahora yo voy a traicionar los muertos que pusimos, como el caso de Miguel Ponce Lugo, compañero de mi papá, asesinado por la guerrilla castrocomunista. Le pongo mi cargo a la orden, es muy sencillo, nombra a otro capitán de navío y que él vaya a besar los escrotos de Fidel Castro. Yo no. El comandante de la escuadra, Luis Chirino Medina, que pueden mandarle mi saludo, me amenazó de cadena perpetua, pena de muerte, de todo. Esta es la hora en que yo estoy esperando una hora de arresto. Una. ¿Y sabe por qué pasa eso? Eso pasa porque ese almirante pusilánime ni siquiera él estaba convencido de la orden que le estaba dando a un hombre sólido en sus convicciones democráticas. ¿Cómo podía ser yo? Los militares podemos decir que no. Y lo que pasa en Venezuela es que ningún militar le dijo que no a los abusos de Hugo Chávez y a los demás. ¿Contesté la pregunta? Bueno, más o menos. Muy bien, podemos retomarla. Tenemos una pregunta Sí, por acá. porque hay un punto ahí de quiebre que se llama Plan Bolívar 2000. Eso es un asalto autorizado. Entonces, donde, no sé, varios componentes que perdieron el norte. Absolutamente. Y a partir de ahí se puede ver. Pero sigo insistiendo, o sea, si tienes la oportunidad de puede ser. Podemos hacerlo con un wiki. ¿En qué momento, verdaderamente, que no sé cómo, tanto oficialidad, gran parte de oficialidad, Claro. Chirino Medina es uno, fue mi amigo. Yo prefiero tener ahora menos amigos como él, ¿no? ¿Por qué pones esa cara, Francisco? Puedes decírselo. Porque estoy de acuerdo con lo que dice Teixeira. Y nosotros somos, en cierta forma, partícipes de eso que está pasando. Sí, claro. Porque viene a mi memoria, y voy a aprovechar la presencia de la señora Sago. Año 1999, Escuela Superior de Guerra Naval. Recuerdo claramente a la señora Sago vendiéndonos aquello como la cosa última
para proteger a Celia y hacernos firmes. Y no fue así. No, claro. Porque si no, la señora Saco no estuviera aquí. Mi respeto, señor Saco. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si... Señores. ¿Usted sabe qué fue lo que vendió? Francisco, les ruego que no perdamos el objetivo. Acuérdense, la Escuela Superior de Guerra, cátedra libre, todavía había cátedra libre. Gracias a Dios. Y ella fue con un grupo de diputados a hablar de las bondades del nuevo sistema que estábamos asumiendo. Muy bien. ¿No? Eso está grabado. Por favor, dale el micrófono a Ángela porque tiene su derecho a réplica, Ángela. Muy bien. Primero, yo formé parte de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Constitución Constituyente. Ojo con eso. Formé parte de la Comisión de Defensa. Y como constituyente, fui a todas las zonas de los sectores militares a vender, como dice el señor, lo que yo creía que debía de ser la parte de seguridad y defensa dentro de la Constitución de 1999. Constitución, por cierto, que aún defiendo, donde en ninguna parte se habla de socialismo, sino que incluso en el preámbulo se habla de la defensa del sistema capitalista. Que después inventen lo que da la gana, pueden inventar. Si quieren, busquen la Constitución del 99. Porque ahora dijeron que la Constitución del 99 y que es una Constitución socialista. Yo creo que no la leyeron. Primero eso. Y a los militares se les estaba pidiendo que defendieran la nación, porque se supone que es su trabajo. Entre otras cosas, la defensa de la Constitución. ¿Ok? Y cuando un militar, es una de las preguntas que yo quería hacer, pero después dije, yo como que no me meto en este rollo porque soy muy superior. Pero como el Señor me dio la oportunidad de pelear, gracias por la oportunidad. Le voy a decir una cosa, ¿para qué sirven los militares? O sea, ¿por qué existe una fuerza armada? En cualquier país del mundo. No es para la defensa de la Constitución. No. Perdóname, es para la defensa de la Constitución y de la nación. Y la nación está compuesta por territorio y población. Permíteme, Ángela. Un momentico. Y el artículo 250 de la Constitución del 61 permitía la rebelión si dentro de ese estado se estaba violando la Constitución. Qué lástima, Ángela. Bueno, qué lástima, pero lo permitía. Porque los militares no somos el fiel de la balanza democrática. No, los militares lo que deberían de haber hecho es defendido la Constitución, y hoy en día yo quiero saber qué va a pasar si un militar se alza contra esta cuerda de delincuentes. Permítame un inciso. Entonces me van a decir que mañana, dentro de 10 años, hay policías. Napoleón, voy a tomar tu posición. Estoy absolutamente absorto. No, lo que yo quiero es que me van a permitir, si me van a citar, yo hablo. Ángela, déjame contestar con... Y yo sí fui constituyente, y por cierto, la bandera de la constituyente no era de Hugo Chávez Frías. La bandera de la constituyente era de un grupo de intelectuales antes de 1989. Que Chávez Frías, con mucha habilidad, nos arrancó la bandera. Y yo fui constituyente no por Chávez Frías, sino porque yo defendía la constituyente antes que ese señor apareciera. Y la otra pregunta que les doy a ustedes, ¿por qué un señor que habla minuto y cuarto ante la televisión en 1992 es visitado en forma masiva por la población venezolana en la cárcel? ¿El señor hablaba muy bien? No, el señor nadie sabía cómo hablaba. Era un rechazo a la corrupción de lo que estaba sucediendo en ese momento, de lo cual el señor citó. Sí había un gran porcentaje de corrupción,
denunciado por los representantes de los dos partidos. Permíteme un segundo, Ángela. Ya, toma. Te ruego que me permitas. Te ruego que me permitas, Ángela. Los militares forman parte de una ecuación política. Presten atención. Esa ecuación política, esa ecuación es una ecuación de primer grado que dice: disuasión es igual a intención por capacidad. Disuadimos al resto del mundo de que no es conveniente entrar a nuestro país y tomar y abusar. ¿Por qué? Porque tenemos la intención política cuyo operador es la Cancillería y el estamento político, el Ejecutivo, por supuesto, y la capacidad, el revólver, somos los militares. Yo creo que hay una pequeña confusión de conceptos. Cuando lamentablemente, Ángela, Hugo Chávez hizo lo que tú sugieres. Él decidió defender lo que a él le parecía que tenía que defender y se alzó junto con los otros lambareros que le acompañaron. Y por un momento imagínense, mis queridos amigos, que cada militar decida que no está de acuerdo en algo y decida levantarse con su batallón, porque él tiene que defender la Constitución. ¿Se imaginan el caos? Pasaríamos a ser Somalia. No, Ángela, no es así lo de que los militares tenemos que defender la Constitución. De todas maneras, te tengo una buena noticia. Ya yo no soy militar. Siguiente pregunta, por favor. Dígame. Buenas tardes. ¿Cómo estás? No me digas capitán de navío, y cállame de verdad. Por favor. Ya yo no tengo ni barco. Adelante. Soy teniente navío retirado Moncada. Sirve un consejo militar porque estoy de acuerdo gracias a la experiencia y grandes amistades. Sí, eso es un decir, uno nunca deja de serlo. En la Armada. Voy a hablar un poquito de la intervención del teniente navío Avilés, del señor mi estimado acá y el amigo ya también intervino. Hubo algo interesante de las tres intervenciones. Por lo menos habló del caso Singapur, de esa rebelión que hubo en Singapur, ese cambio que hubo en Singapur. En lo particular tuve la oportunidad de ir a Singapur y a Japón. Y les puedo decir que con propiedad, usted llega, no sé si ha ido a Singapur, pues usted llega a ir a Singapur y ver lo que cambió Singapur en unos 12 años. Absolutamente, en eso coincido. Usted va a decir, yo quiero que Venezuela sea así. Claro. Algo que me llamó mucho la atención también fue en Japón y Singapur, eran los programas de televisión, eran programas educativos. O sea, estamos hablando que personas que estaban ahí enseñaban inglés, pueblo, que ya aprendí a hablar inglés, ética, valores. Y son países que hoy en día obviamente son potencias. Ya habló de una rebelión intelectual. Claro. ¿Okay? Son países que obviamente están invirtiendo en la educación, en la parte intelectual de su pueblo, pero también hubo algo muy cierto de lo que nacimos en la Cuarta República, en esa parte cuando éramos un país demócrata, y había unos programas que yo recordé cuando hice programas tanto en Singapur como en Japón, que eran valores humanos, no sé si de Obra Piedre, claro. Exactamente, y en un programa, eran unos tips que era Marta Rodríguez Marta Rodríguez Miranda. Qué fácil ser un buen venezolano. Claro. Yo nací. Y Renio Tolina, también tenemos que nombrarlo, ¿no? Nací y me crié viendo esos programas. Claro. Y hoy en día, con 40 años, yo a veces veo un papel en el piso, en la calle, y yo me recuerdo de Marta Rodríguez. Claro. Y lo voto, nada. Claro. Yo sí había en ese momento en Venezuela una rebelión intelectual, una rebelión de valores, y nosotros sí estábamos encaminados, por lo menos intelectualmente para mí, que nací con eso, ya a mis 40 años, yo creo que sí íbamos bien encaminados. Que la corrupción lo debió, eso es otra cosa. Por otro lado, usted habla, o creo que dio a entender que no le gustaría que esos chavitos hoy en día, por ser venezolanos, tengan un final desastroso, vamos a decir. No, yo no dije eso. Ojalá le piquen la vida en dos.
Eso es lo que quise decir, pero me obliga a hacer un poco de Puerto Cabello. Yo soy de Puerto Cabello. Sí. Entendí totalmente lo diferente. Pero basado en la justicia, hijo, ¿eh? Que haya un juicio justo. Pero el hecho es que sí, mire, yo creo que sí hemos encaminado porque Yo también. la parte intelectual del venezolano iba en avance y todo el mundo tenía oportunidades. Yo pongo dos casos muy cercanos. Mi papá nació en Páramo y papá hoy en día se graduó de licenciado en administración comercial manejando un taxi de noche con la universidad. Como pasaron múltiples historias, sí. Nació en Barranca del Orinoco, ella es economista y se graduó en la Santa María y ella se pagó sus estudios dando clases como maestra. Entonces sí había oportunidades. Por eso yo sí apoyo totalmente que tú no eres igual a mí cuando Claro. estudiaste porque no quisiste. Claro. Coincidimos. Totalmente. Gracias por tu pregunta. Tenemos otra por allá. Adelante, por favor. Yo quisiera que nos hagamos una pregunta a todos, ¿no? ¿Cómo se defiende la democracia si no sabemos lo que es? Por ejemplo, la libertad de expresión. Yo discuto inclusive a mis admirados, a mi padre, que me la paso discutiendo con él. Por ejemplo, lo de las redes sociales. No hay nada que represente más la democracia y la libertad que las redes sociales. Lamentablemente, esa es la proyección del mundo. En muchos casos lo digo lamentablemente porque proyecta algo que no quisiéramos que existiera, pero existe. Y el hecho de que no quisiéramos que existiera, pero lo respetemos, es lo que hace la democracia realmente. ¿Cómo podemos salir de la dictadura si somos dictadores? ¿Cómo podemos esperar, saber cómo solucionar los problemas de un país cuando seguimos pretendiendo acusar a una sola persona de lo que sucedió, o de las personas que sí levantaron su voz para hacer algo, lo que fuese, lo que creyeron en ese momento? Yo creo que es muy interesante lo que dijo el señor antes de que yo hablara. Es un tema de educación, pero sobre todo de reflexión y de autocrítica, porque ahí es donde parte la libertad y la democracia. Cuando empezamos a discutirnos qué puedo hacer yo para que exista la democracia y la libertad, algunos de los que están aquí se lo discutieron y lo accionaron, en algunos momentos se equivocaron, lo admitieron y tomaron otro camino. Ya no es un problema del pasado. Si conocemos la historia, lo que podemos hacer es empezar a entender cómo enderezar los caminos de la libertad. Y la libertad empieza por la reflexión, por discutirnos qué podemos hacer nosotros para llegar a ese camino. Primero tenemos que ser libres nosotros y permitir que los demás sean libres. O esa es mi opinión. Gracias, Natalia. Natalia fue mi compañera de trabajo en un canal que se llamaba Mina TV, brillante, talentosa, hija de Napoleón y Ángela. Tenemos dos preguntitas más, brevedad. José Antonio, te rogamos, porque ya el tiempo se nos agota. Adelante. Bueno, mi comentario hacia el futuro, un poquito para no ir atrás por el espejo retrovisor, sino seguir adelante. Actualmente en el mundo se está haciendo cada vez más evidente las autocracias en aquellos países donde hay mucha desigualdad. Emerge una persona que promete cambiar todo y volver las cosas como estaban antes. Venezuela pasó por eso ya. Vimos ese caudillismo, ese populismo. Y hay toda una generación de venezolanos que ha sido estafado, que se le prometieron cosas que no se le cumplieron. Así es. Y que adquirieron una conciencia de que el Estado les debe algo. Es verdad. Lo que sabemos que viene va a ser muy difícil. Probablemente si se quiere recuperar la economía como se debe, estos mismos venezolanos se van a sentir frustrados porque los próximos gobiernos no van a venir a darles. Claro, ojalá. O sea que hacia el futuro vamos a tener toda una generación que va a tener que transformar su pensamiento, y ponerse a trabajar. Y va a ser difícil hacerlo. Dentro de este marco, y aprovechando que se mencionó el caso de Singapur y de Corea del Sur, indudables progresos, pero derivados de la voluntad de uno o de muy pocos hombres. Fueron autocracias rígidas, porque no había ni libertad ni democracia, pero había eficacia. Entonces, tú ves probablemente hacia el futuro la Venezuela
con una autocracia que conduzca los destinos económicos hacia la prosperidad para eliminar esas diferencias sociales de oportunidades, porque va a haber diferencias de rendimiento de unos seres a otros. Lo importante es que todos tengan las mismas oportunidades. Entonces, ¿cómo ves tú esta transición hacia una economía de mercado dura, difícil, donde empieza a ir a trabajar, a ganarse el dinero y a no depender tanto del Estado? Porque es muy fácil decir, el Estado no debe ser pequeño, la economía debe ser... Sí, pero ¿qué pasa cuando hay tantos pobres subdotados para competir? No solamente subdotados, ahora déjame permitir entrar a tu territorio minado, que es la medicina. Señores, con el hambre que están pasando nuestra juventud, en primer lugar tienen menos talle, por supuesto menos peso, tú podrás corroborar. Y por supuesto, ya me dice el doctor, menos capacidad cerebral, por el hambre, por la desnutrición, por el mal vivir. Con todo y eso, José Antonio, a ti que te quiero tanto y te admiro, tengo que decirte que la palabra es educación. Educación y ley, que forma parte de mi punto de vista de la educación. No crean que los americanos son más educados que nosotros. Aquí también hay tropelías, pero atrás está un machete afilado que el que se equivoque le quita la cabeza. Eso por un momento, por un lado. Por otro lado, estoy cansado de escuchar a nosotros, a mis compatriotas decir, es que aquí en Orlando se trabaja mucho, aquí en Estados Unidos se trabaja mucho. Y yo siempre le digo, después de que fui obrero en la construcción, gracias a Dios. Porque si de trabajar se trata, trabajemos. Y les digo una cosa, entrando también al terreno pantanoso de las Fuerzas Armadas. La diferencia entre un Hugo Chávez y yo, lo pueden corroborar mis compañeros, que son como mis hermanos, es que Hugo Chávez entró a las Fuerzas Armadas para solucionar sus problemas socioeconómicos. Y yo entré a las Fuerzas Armadas, señores, por una profunda vocación de servicio. Eso cambia la cantidad angular de cómo vemos la misma carrera. ¿Me estoy explicando? Cuando un tipo hace algo por hambre, es diferente al hombre que hace algo, porque para mí la Marina no era un trabajo, fue una aventura cada minuto por 22 años. Y si no me hubiesen pagado, hubiese seguido siendo oficial de Marina. ¿Me estoy explicando? Hay una vocación más allá de todo eso. Eso hace la diferencia. Una última pregunta, por favor. Ignacio Plaza. Capitán de navío, gracias por la invitación. Primero, ¿dónde están hoy en día en las Fuerzas Armadas los capitanes de navío jurados? A veces nos cuesta pensar y ver hacia Venezuela y ver que no hay acción de parte de las Fuerzas Armadas, que nadie hace nada, que no hay movimiento como lo que quizás hicimos en el pasado, que nadie corre riesgo, sino que quizás hay un conformismo de que, bueno, para que esto no esté llevando la corriente. ¿Dónde están los capitanes de navío jurados hoy en día en las Fuerzas Armadas? Haciendo billetes. Fíjate tú, si me estás preguntando en términos personales, ahí me veía y me lo preguntó al aire pensando que yo me iba a asustar. Bernardo, si todo esto cambia, ¿tú te devolverías a la reestructuración de las Fuerzas Armadas? Yo le dije, espera un momentico. Yo no puedo empezar mi vida cada 50 años, Ignacio. Ya empecé aquí desde -5. No, yo no me refiero a los que estamos acá particularmente, sino justamente los que están allá, que tienen ese perfil, que deberían estar haciendo algo. Se corre el riesgo de que el sistema ya nos descartó a todos y nos eliminó. Hay un sociólogo que seguramente lo habrán leído algunos de ustedes, que se llamó Skinner. Tú eres un hombre decente, yo te conozco hace muchos años. Pero si yo te meto 6 meses en la cárcel del Rodeo, sales un delincuente. El ambiente te va mellando el alma, te va mellando la conducta, te la va modificando. No lo digo yo, lo dice Skinner. Y esos tipos que son capitanes de navío, que están metidos en el ambiente de saqueo de las Fuerzas Armadas, ya están contaminados, tienen que salir del sistema. Busquemos a otros vírgenes en su pensamiento y con vocación de servicio como éramos tú y yo. Siguiente pregunta, ya terminamos, ¿no? Doña Alicia, usted es la moderadora y la dictadora de este evento. ¿Sí? ¿Usted tiene algo que decir, Roberto? Por favor.
Dale el micrófono a Osvaldo Perici, que tiene una pregunta. Bueno, buenas noches. Excelente intervención y te Gracias, felicito. Tengo una pregunta para María Angélica Mora. Angélica, ¿quieres ser mi esposa? ¡Ajá! ¡Aplauso! Qué bueno, mis dos queridos amigos. Qué bueno. Felicidades para ustedes. Están todos invitados al matrimonio. Prepárate, Osvaldo Perici. Ya, mis queridos amigos, vamos a dar por terminada esta encantadora jornada. Sí. Ustedes saben que la prostitución, gracias por escoger este momento, Osvaldo, para pedir, entré en dudas si María Angélica quería hacerlo, entré en dudas por un momento porque te tardaste en sacar el anillo. Debes aprender a desenfundar los anillos más rápido. Es que me caso cada 25 años, sí, eso pasa. La prostitución es la primera profesión más antigua del mundo. Pero en Venezuela, bajo la égida de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, pienso que es realmente la política venezolana actual la verdadera prostitución. Gracias por venir a todos. Estamos completamente a su orden. Los que quieran tener el libro, por favor, pasen por esta mesa. Las damas que quieran tomarse la foto con Napoleón Bravo, él está a la orden siempre para eso.